Ahora vamos con la mesa ancha para entender y analizar los temas del día. Señores, muy buenos días. Buen día, Maritza. Buenos días. Bueno, hoy definitivamente pues vamos a tratar todo lo que está pasando en Ecuador, sobre todo para que la gente entienda, porque son imágenes que nos han aterrado en un país que uno nunca había entendido que fuera tan violento. Bandas organizadas que incluso entran a las instalaciones de un canal de televisión y en vivo empiezan a amenazar a presentadores, a todo el equipo de producción. Ya se conoce después que incluso le dispararon a dos camarógrafos para que los colombianos entiendan qué es lo que está pasando en Ecuador, en qué momento se llegó a este nivel de violencia y yo diría que de control por parte de las bandas criminales. Julio César. Pues claramente acá lo que hay, Maritza, es un intento por parte de unas organizaciones criminales por extorsionar a la sociedad ecuatoriana, por extorsionarla para evitar que el Estado ecuatoriano ejecute el imperio de la ley sobre el territorio y lleve a estos criminales donde deberían estar en la cárcel, que retome el control de las cárceles, que básicamente se han convertido en Ecuador en centros delictivos. Digamos, ahí está gran parte del problema. Y pues esto es un camino que estas organizaciones criminales que están muy vinculadas, aquí no podemos mirar para otro lado, estas organizaciones están muy vinculadas con nuestro país también, es un camino que están siguiendo los pasos de lo que ha pasado en cierta medida en Colombia, que esa ha sido la estrategia criminal de estas organizaciones, extorsionar a la sociedad. Hay una explicación también muy importante, y es la explicación geográfica que está pasando. América Latina tiene 3 grandes productores de cocaína, que son Perú, Bolivia y Colombia. Antes las rutas salían principalmente por nuestro país. Hubo un cambio en las rutas que hizo que Ecuador entrara a ser un punto fundamental estratégico geográficamente con el puerto de Guayaquil. Y esto ha hecho que estos grupos se hayan instalado y hayan tomado una fuerza impresionante en Guayaquil, que vimos que fue, por ejemplo, donde se tomaron el canal. Claro. El epicentro de estos grupos criminales es el puerto de Guayaquil y es Guayaquil en Ecuador. Pero Juana, yo creería que ningún país ha tenido una historia tan larga con el tema del narcotráfico y el narcoterrorismo como Colombia, y aún así aquí no se ha visto imágenes de los grupos delincuenciales en las ciudades tomándose universidades, secuestrando estudiantes, alumnos, tomándose canales de televisión. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador que se llegó a ese punto? Es un país que, digamos, ha sido como tan plano en su conflicto interno, que tiene unas fuerzas armadas que no están preparadas para este tipo de cosas. Claro. O sea, ¿cómo es que la policía no reacciona para impedir este tipo de cosas? No hay inteligencia que lo impidan. Claro, yo creo que tiene que ver con eso. Digamos, mal que bien, Colombia ha convivido con el narcotráfico y sus instituciones, sus fuerzas armadas han desarrollado capacidades para enfrentarlo. Ecuador da la impresión, y he escuchado a los expertos, que se habrían como descuidado frente al tema. O sea, subestimaron la capacidad de el crimen organizado, y lo vimos por ejemplo con la muerte del candidato Villavicencio. Iba sin mucha protección y digamos lo mató un sicario que pasó en una moto. ¿Sabe qué me llamó ayer la atención de la toma del canal? 2 cosas. Primero, cuando fueron pues ya digamos estas personas controladas por la policía, muchos jóvenes, había niños de 15, 16 años. Y cuando un grupo llega a un canal, uno piensa que tiene que enviar un mensaje claro. No, era un desorden, un caos, no sabían como por qué estaban allí, solamente gritaban. O sea, me parece una cosa como muy desarticulada. Todo indica que tiene que ver con la fuga de 2 grandes capos del crimen organizado, uno de ellos alias Fito, a quien entre otras cosas lo señalan de estar detrás de la muerte del candidato Villavicencio. Entonces lo de ayer parece ser que fue como una demostración de poder y de violencia, y de decirle al Estado ecuatoriano: tienen que tenerlo en cuenta para una negociación. Ellos, como lo decía Julio César, controlan las cárceles. Ahí hay un tema. Ahora, la respuesta a esto no puede ser simplemente lo que hizo ayer. Esto ya se ha demostrado que en América Latina el crimen organizado es transnacional y se necesita una respuesta transnacional. La Comisión de Seguridad de la OEA debería reunirse muy prontamente y dar respuestas concretas, o sea, cooperación judicial entre países, una fuerza multinacional para enfrentar el crimen organizado y otra serie de medidas, porque, digamos, con reacciones solamente de los estados no va a ser suficiente, porque en realidad es un desafío
continental. Y hablemos sobre la reacción de Daniel Noboa. Las medidas que está tomando el gobierno ecuatoriano son suficientes para eso. Daniel Noboa, que es es el presidente de Ecuador, pero es un empresario de 35 años, casi que nuevo en el tema político, es la persona para enfrentar este tipo de crisis en yo Ecuador creo que también. las decisiones necesarias para la urgencia, ¿no? Esto es un momento gravísimo, un momento de crisis en el que el gobierno ecuatoriano tiene que responder de manera contundente. Sin embargo, esto va mucho más allá de la urgencia de estos días y la crisis de estos días, y es que estas son relaciones y redes transnacionales. Sí. Entonces, esto tiene que haber una colaboración entre estados latinoamericanos con además intervención desde afuera, porque claramente nosotros solos no hemos podido, y son redes que además han permeado las redes legales de la economía en Ecuador y que tienen que ver mucho también con las redes de corrupción. Entonces, esto va mucho más lejos y mucho más fuerte de lo que y ya para cerrar puede hacer el presidente. Juntando un poco el tema de Daniel Noboa solamente va a estar en el cargo 1 año y medio. Exacto. ¿Qué tanto puede influir este tipo de cosas en las próximas elecciones y que la gente realmente llegue a votar con temor? Julio César y Jorge Iván, rápidamente. Por supuesto va a cambiar el panorama político, pero a mí sí me gustaría decir que no podemos mirar para otro lado en Colombia, ¿no? Esto tiene todo que ver con nosotros. De alguna manera, esto es una extensión del conflicto armado es lo que colombiano. le llega del conflicto del narcotráfico de Colombia a Ecuador Entre por el otras puerto de cosas, Nariño, ¿no? además están operando disidencias de las FARC, incluso el ELN operan en Ecuador. Por lo tanto, aquí esto no podemos creernos de mejor familia ni creer que esto nunca nos va a tocar. Al contrario, esto hay que mirarlo con mucho cuidado y tomar las medidas necesarias para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, porque yo creo que sí habían ocurrido en el pasado en Colombia. Jorge, No es que tengo 30 segundos porque tenemos esperando un invitado. De acuerdo, no es que nos creamos de mejor familia, pero claramente Colombia está con mejor capacidad institucional, de inteligencia y de policía para enfrentar ese desafío. Esa es la diferencia, creo que entre Colombia y Ecuador, porque el tema de narcotráfico y redes transnacionales está operando en distintos países, incluido Colombia. Pero Colombia, curiosamente y afortunadamente, está mejor preparado que Ecuador y otros países del área. Regresamos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de temas económicos. Se conoció una cifra que es muy importante para el país, con la cual se calculan otros datos como los arriendos, las administraciones, bueno, los seguros, los copagos, y es el tema de la inflación, 9.28%. Vamos a poner este tema sobre la mesa, sobre esta mesa ancha, pero yo quiero arrancar poniéndolo sobre la mesa con otro dato muy importante, y es el incremento del salario mínimo. Un 9.28% de IPC con el incremento del salario mínimo significa que en realidad, ¿cuál es la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de los trabajadores en el país? Julio César. Sí, por supuesto, un dato de la inflación como el que acaba de publicar el DANE sorpresivamente bajo. Recordemos que los analistas hablaban de un 9.5, 9.7 algunos, otros 9.8, quedó en 9.2, bastante mejor de lo esperado. Pues mejora la capacidad de compra, la capacidad adquisitiva pues de los asalariados, por supuesto, pero de todos los colombianos. Cuando se le compara con el aumento del salario mínimo que estuvo cerca del 12%, pues obviamente ahí vemos digamos un incremento real en la capacidad de compra de los ciudadanos, y es una buena noticia. Ahora, esto hay que ponerlo en contexto. Pues una buena noticia, por supuesto, en el contexto regional, cuando vemos el desempeño de la inflación en otros países, no tanto, ¿no? Comparémonos con Perú, por ejemplo, tiene una inflación de alrededor del 3%, México alrededor del 4%, digamos la mayoría de países de la región nos llevan un año de ventaja en reducción de la inflación. Aquí estamos 3 veces la inflación en Perú, el doble de la de México. Entonces sí, es una buena noticia, tampoco para echar cohetes al aire. Lo que sí queda claro es que las instituciones en Colombia, en el tema económico, específicamente el Banco de la República, hicieron una labor seria, contracorriente, porque el gobierno, digamos, recomendaba exactamente lo contrario de lo que hizo el Banco de la República. Recomendaba desde hace mucho rato bajar tasas precipitadamente. El Banco de la República, de manera ortodoxa, seria, mantuvo las tasas altas y hemos, digamos, logrado romperle el espinazo a la inflación. ¿Pero eso fue solo por eso, por las tasas de interés? Hay múltiples factores, pero es un elemento. Además, para que se repiensen y se abra la posibilidad de bajar las tasas de interés por parte del Banco de la República. Acá algo muy importante, y es que la ciudadanía tiene que entender. El año pasado uno escuchaba a todo el mundo y uno mismo dice, está carísimo el mercado, cómo ha subido todo. Entonces, los arriendos. Este año, con esto, va a haber un respiro, digamos, para la población colombiana, que el año pasado estuvo bastante asfixiada frente a los costos de la vida diaria. Entonces esto tiene un impacto directo bastante importante. Lo otro es que
queda dentro de las previsiones del Fondo Monetario Internacional que había dado para América Latina y que había dado para Colombia. Entonces esto muestra que de todas formas hay una estabilidad que se mantiene y que dentro de las predicciones internacionales seguimos en la misma onda, que no hay grandes cambios tampoco. Y con un ingrediente que hay que reconocer, y es que, digamos, este gobierno sobre el que tenían tantas, no sé, expectativas de que no iba a funcionar la economía, ha sido bastante ortodoxo en el manejo macroeconómico, ¿sí? Tanto con el ministro Campo, ahora con el ministro Bonilla. Solo hemos tenido ministros ortodoxos hasta ahora. Y se ve en las cifras, la reducción del desempleo, Pues a tanto un que ya nos están dígito. hablando de otra reforma tributaria. Exactamente. La proyección económica de crecimiento, digamos, es más o menos razonable. Lo de la reducción del déficit del precio de la gasolina interno con el precio internacional, son medidas que generalmente digamos, no se atribuyen a gobiernos de izquierda. Y yo creo que en ese sentido el mensaje incluso para los mercados, para las calificadoras de riesgo, es bueno, y eso ojalá confluyan, digamos, todos esos factores para que se cumplan las proyecciones del ministro de Bonilla de que terminemos este año con una inflación cercana al 6, con unas tasas de interés un poco más bajas. Yo sí y Jorge, que y siga bajando el creo que es desempleo. un alivio muy grande para la población poder pensar y tener la oportunidad que el mercado no se le va a ir la mitad del salario solo en el mercado, en el arriendo, sino que van a tener un espacio para otras Yo cosas. sí no creo- yo no creo- nos venezolalizamos, Yo no como creo usted que decía, esta ¿no? medalla se la pueda colgar el gobierno, definitivamente no. El gobierno ha recomendado exactamente lo contrario de lo que hizo la autoridad monetaria. Entonces, que el gobierno salga a sacar pecho por esto, no. Y tampoco es cierto, como se ha dicho varias veces desde el gobierno y desde el Ministerio de Hacienda, que el costo de vida esté bajando. Pero Julio César, uno No sí está entiende bajando. de todas formas un poco que muy aparte de lo que hace el Banco de la República, el gobierno es el gran responsable de los índices macroeconómicos del país. Exacto. Entonces, digamos, no quitarle todo el mérito, ni darle todo el mérito, ni quitarle todo La el mérito. macroeconomía funciona a través de ciertas políticas de un gobierno. La no autoridad no monetaria del funciona país sola. es el Banco de la República, no el gobierno. Autonomía e independencia que el gobierno ha respetado. Pero muy bien.